El santo que hablaba con los peces y hacía milagros con la palabra. Antes de comenzar esta historia que transformará tu fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario si alguna vez sentiste que Dios te habló a través de alguien inesperado. Porque esta historia es de esas que marcan el alma. Dicen que hay hombres que predican con la voz, pero que los santos verdaderos predican con el corazón. San Antonio de Padua no solo fue un sabio predicador, fue un milagro viviente. Un hombre capaz de hacer que incluso los peces escucharan su palabra cuando los corazones humanos se negaban a hacerlo. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué poder llevaba en su interior que hasta los más endurecidos doblaban las rodillas? La historia que estás por escuchar no es un cuento, es un testimonio de lo que ocurre cuando alguien se entrega por completo al amor de Dios. Quédate, porque esta historia no solo te enseñará sobre San Antonio, sino que podría encender en ti un fuego que habías olvidado. El joven Fernando y la llama del llamado. Antes de ser llamado Antonio, era simplemente Fernando. Nacido en Lisboa en 1195, en el seno de una familia noble, tenía ante sí todos los privilegios del mundo. Podía haber seguido el camino cómodo del saber, la riqueza y el prestigio, pero había algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Una voz suave, como un susurro persistente, le hablaba desde dentro. Déjalo todo, y sígueme. Cada vez que escuchaba esa voz, Fernando sentía una inquietud que le impedía dormir. ¿Por qué, si lo tenía todo, se sentía vacío? Un día, mientras caminaba por los claustros de la iglesia de San Vicente, vio pasar a un grupo de frailes franciscanos, pobres, descalzos, y con una alegría que parecía inhumana. Algo en sus rostros hablaba de eternidad. Fue entonces cuando entendió que no importaba cuánto conocimiento tuviera si no lo usaba para servir a los demás y glorificar a Dios. Fernando tomó una decisión radical, dejó su nombre, su hogar y sus comodidades. Abrazó la pobreza, y con ella, la libertad. A partir de ese momento sería conocido como Antonio, en honor a San Antonio Abad, el padre del monacato. Y así empezó su peregrinaje, no de kilómetros, sino de fe. Aunque Antonio había abrazado la vida franciscana con humildad, no buscaba puestos ni reconocimientos. Quería pasar desapercibido, servir en silencio, y si era posible, morir mártir en tierras lejanas, anunciando el Evangelio. Y sin embargo, el fuego que ardía en su interior no podía esconderse. Cierto día, durante una gran reunión de frailes, un predicador no llegó. Se pidió a alguien que compartiera unas palabras y, ante el silencio de todos, el superior señaló a Antonio, sin saber lo que ocurriría. Subió al púlpito con voz temblorosa, pero lo que brotó de sus labios no fue suyo, fue del Espíritu Santo. Con una sabiduría sobrenatural y una pasión inigualable, Antonio habló de Cristo como si lo hubiera tenido delante. Las palabras caían como lluvia en tierra seca. Los corazones se quebraban, las lágrimas brotaban, y los hermanos no podían creer que aquel fraile humilde escondiera semejante tesoro de fe y sabiduría. A partir de ese momento, la noticia se esparció como un incendio. Había un nuevo predicador en Italia, un hombre cuya palabra tenía el poder de mover almas. Antonio no solo hablaba, resucitaba esperanzas. Pero no todos estaban felices con su don. Algunos religiosos, consumidos por la envidia, comenzaron a murmurar. ¿Quién se cree que es?, decían. Antonio, sin embargo, no se defendía. En vez de devolver juicio, devolvía oración. Y Dios se encargaba de todo lo demás. ¿Te imaginas tener una fe tan poderosa que tus palabras transformen a quien las escuche? Quédate, verás cómo San Antonio enfrentó la dureza de los corazones, predicando incluso a los peces. En uno de sus viajes por la región de Rimini, San Antonio encontró un pueblo endurecido por el orgullo y la herejía. Por más que hablaba, nadie le prestaba atención. Se burlaban, lo despreciaban, lo ignoraban como si fuera un loco en medio de la plaza. Pero Antonio no se rindió. Se dirigió entonces al mar, miró las aguas tranquilas y alzó la voz. Ya que los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios, que vengan los peces a escucharla. Y ocurrió lo impensable. Desde lo profundo del mar comenzaron a surgir miles de peces.
Se agruparon cerca de la orilla, formando filas como si fueran fieles en una iglesia. Grandes y pequeños, todos asomaban sus cabezas fuera del agua, quietos, atentos a la predicación de San Antonio. Él les habló del Creador, del amor de Cristo, del llamado a vivir para Dios. Y los peces no se movían. El pueblo, al ver ese milagro tan claro, quedó en silencio. Uno a uno comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, y luego con el corazón conmovido. Muchos de aquellos que antes se reían de él, terminaron arrodillados, pidiendo perdón y queriendo volver a la fe que habían olvidado. Antonio no quería fama, quería almas. Y si tenía que predicarle a las criaturas del mar para rescatar a los hijos del Padre, lo haría 1000 veces. Dios se vale de lo imposible para llegar a los corazones que el mundo ya dio por perdidos. Quédate, porque descubrirás el milagro que hizo temblar a toda una ciudad, cuando un hombre desafió a San Antonio y se encontró con el poder de Dios cara a cara. No todos estaban convencidos. Había quienes, llenos de soberbia, se negaban a creer, incluso frente a los milagros más evidentes. Uno de ellos era un hombre rico y altivo llamado Bombillo, quien se burlaba abiertamente de la fe y de San Antonio. «Tú dices que en esa hostia pequeña está Dios», le dijo un día, con sarcasmo. «Si es así, demuéstramelo». Antonio no buscaba pruebas ni desafíos, pero a veces, el cielo se mueve para derribar muros que la razón no puede romper. Bombillo lanzó una propuesta provocadora: encerraría a su mulo durante 3 días sin darle de comer. Y al 4.º día, lo colocaría frente a un balde de comida y a la Eucaristía. Si el animal se arrodilla ante el cuerpo de Cristo en lugar de ir por el alimento, entonces creeré. San Antonio aceptó. No para demostrar poder, sino para mostrar la verdad. Pasaron los 3 días. El pueblo entero se reunió en la plaza. Allí estaba el mulo, hambriento, tembloroso. Y frente a él, por un lado, un balde lleno de heno fresco. Por el otro, Antonio sosteniendo la hostia consagrada. Y entonces ocurrió. El mulo avanzó. Todos contenían el aliento. Pero en lugar de abalanzarse sobre la comida, se detuvo ante la hostia y, lentamente, se arrodilló. La multitud estalló en gritos y lágrimas. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaban, y Bombillo. Bombillo lloraba como un niño. No podía hablar. Solo se acercó a Antonio, le besó las manos y exclamó: «Creo. Dios está verdaderamente presente en la Eucaristía». Ese día, una ciudad entera fue testigo de que, donde hay fe, hasta los animales reconocen al Creador. ¿Qué harías tú si un milagro así ocurriera hoy delante de tus ojos? Ahora verás cómo San Antonio no solo predicaba y obraba milagros, sino que también rescataba almas con solo una oración. San Antonio no solo predicaba en plazas ni realizaba milagros visibles. También era un intercesor poderoso. Su oración tenía un peso espiritual tan profundo que muchos lo llamaban el martillo de los demonios. No por violencia, sino por su capacidad de liberar almas atrapadas en las garras del pecado y la oscuridad. Un día, una madre viuda llegó a su convento, llorando desconsoladamente. Su único hijo, un joven que antes había sido bueno y piadoso, se había rebelado. Había caído en la delincuencia, despreciaba la fe y no quería saber nada de Dios. Ella temía que su alma estuviera perdida. «Padre Antonio, ya no sé qué hacer. Mi hijo está muerto para el cielo». Antonio la miró con compasión y le respondió con serenidad: «Ningún hijo está perdido si hay una madre que ora por él y un Dios que escucha». Se retiró al oratorio. Se arrodilló con una firmeza silenciosa y lloró. No por minutos, por horas. Clamó con lágrimas, invocó a Cristo, intercedió con el corazón desgarrado por aquella alma. Y mientras él oraba, algo sucedía lejos, en el rincón más oscuro de la ciudad. El joven, en medio de una taberna, sintió de repente una angustia tan profunda que no pudo soportarla. Salió corriendo, cayó de rodillas en medio de la calle, y gritó: «Dios mío, ten misericordia de mí». Corrió al convento. Llegó sin aliento, y al ver a Antonio, cayó en sus brazos como un niño que regresa a casa después de haberse perdido en el bosque.
Antonio no dijo nada. Solo lo abrazó y susurró. Tu madre no dejó de creer. Y Dios nunca deja de esperar. Dios no se cansa de buscar a sus hijos, incluso cuando ellos se han olvidado de Él. San Antonio no solo fue un gran predicador en vida, sino que Dios le permitió seguir obrando milagros incluso después de su muerte. Por eso, hasta hoy, millones de personas en el mundo le rezan, le encomiendan causas perdidas, objetos extraviados, pero también milagros imposibles, cosas que ningún humano puede solucionar. Hay testimonios incontables, personas que encontraron trabajo, enfermos que sanaron, hijos que regresaron a casa, corazones que volvieron a amar, todo después de orar con fe a San Antonio. Uno de los relatos más impactantes ocurrió poco después de su muerte, cuando una niña de 3 años cayó en un pozo profundo. Su madre, al no encontrarla, gritaba desesperada. Cuando descubrieron dónde estaba, todos asumieron que había muerto. Pero la madre, llorando con el rosario en las manos, comenzó a suplicar. San Antonio, devuélveme a mi hija. Tú que encontrabas lo perdido, encuéntrame su vida. Minutos después, bajaron al pozo. Y allí estaba la niña, sentada, viva e ilesa, como si manos invisibles la hubieran sostenido todo el tiempo. No tenía heridas. Solo sonreía y decía. Un fraile bonito me abrazó y me dijo que mamá vendría pronto. La multitud quedó en silencio. Nadie había hablado del santo delante de ella. Nadie, salvo el cielo. A partir de ahí, comenzaron a llamarlo como hoy lo conocemos. San Antonio, el santo de los milagros, el que devuelve la esperanza, el que encuentra lo que creímos perdido, incluso a nosotros mismos. ¿Te sientes perdido? ¿Hay algo que parece imposible en tu vida? Te contaré el momento más íntimo y milagroso de San Antonio. Cuando Cristo mismo se apareció en sus brazos. San Antonio tenía una relación tan íntima con Dios que su oración no era un rito, era un encuentro real. En las noches solitarias, cuando el mundo dormía, él permanecía en silencio, entregado al amor de Cristo, adorando al Santísimo con el corazón desnudo y rendido. Una noche, mientras se hospedaba en la casa de un noble devoto, se retiró a su habitación como siempre. Pero algo diferente sucedió. Desde la rendija de la puerta, el noble, curioso, vio una luz resplandeciente que iluminaba toda la estancia. Intrigado, se acercó, y entonces sus ojos no pudieron creer lo que veían. San Antonio sostenía en sus brazos al niño Jesús. Era real. No una visión ni un símbolo. El niño lo miraba con ternura infinita, y Antonio lloraba con una sonrisa de cielo. No decía nada. Solo adoraba en silencio, como quien ha encontrado todo lo que su alma siempre buscó. Cuando el noble intentó acercarse, la luz desapareció, y todo volvió a la calma. Al día siguiente, conmovido, le preguntó a Antonio. ¿Fue un sueño? ¿O realmente vi al Salvador en tus brazos? Y Antonio, con humildad, solo respondió. Hay cosas que el alma puede vivir, que las palabras no alcanzan a explicar. Aquel momento marcó su vida para siempre. Por eso, hasta hoy, San Antonio es representado con el niño Jesús en brazos, como símbolo de su pureza, su humildad y su unión profunda con el corazón de Cristo. Cuando tu oración sea verdadera, el cielo no se queda lejos, viene a ti. San Antonio murió joven, con apenas 36 años, un 13 de junio de 1231. Pero su muerte no fue una despedida. Fue el comienzo de una vida eterna en los corazones de millones que, hasta hoy, lo invocan como el mensajero del cielo, el consuelo de los pobres y el amigo de los que han perdido la esperanza. Ese mismo año fue canonizado por la Iglesia, debido a la cantidad abrumadora de milagros que sucedían apenas alguien pronunciaba su nombre con fe. Y siglos más tarde, fue declarado doctor de la Iglesia, no solo por su sabiduría, sino por el fuego con que predicaba el amor de Cristo. Hoy, cada vez que pierdes algo, cada vez que tu corazón se siente extraviado, cada vez que una causa parece imposible. Ahí está San Antonio, esperándote, como un amigo fiel. Porque su mayor milagro no fue hacer que los animales se arrodillen, ni que los niños salgan ilesos de pozos profundos.
Su mayor milagro fue enseñarnos que, si abrimos el corazón a Dios, también nosotros podemos ser instrumentos de esperanza. Él no fue un superhombre. Fue un hombre rendido al Espíritu Santo. Y tú también puedes serlo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu alma, si despertó tu fe, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de fe como esta. Y recuerda, no hay nada perdido para aquel que ora con fe y confía en el amor de Dios. San Antonio sigue intercediendo, esperando que tú también creas.